Saque, toque de Danilo Toselo. Le queda Costa, una marca. La posibilidad. Alex, disparo. ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Es gol del Olimpia! ¡Es gol de Alex Pineda Chacón! Saludos cordiales y bienvenidos a una nueva edición de su programa Rey de Copas. Esta tarde tenemos una edición especial porque logramos hacer enlace, hacer contacto con una enorme figura de la historia del club. Y sin darle más preámbulo a esto, vamos a hacer enlace inmediatamente vía Skype hasta Atlanta con Alex Mauricio Pineda Chacón. Bien amigos, lo que les habíamos prometido, lo que les habíamos ofrecido, tenemos ante nosotros vía Skype a una leyenda del club. Realmente, probablemente se trate del último 10. Le doy la más cordial bienvenida a Alex Mauricio Pineda Chacón. Alex, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? A César Godoy también, que tuvo la gentileza de comunicarse conmigo para pactar esta entrevista, y estamos aquí cumpliendo para toda la afición olimpista. Gracias, Alex, de verdad es un gusto, un honor, un privilegio poder conversar con quien, por lo menos durante la niñez de muchos de nosotros, fue la figura. Cuando uno trata de recordar el Olimpia de los 90s, la imagen icónica que más recuerda es Alex Pineda Chacón. ¿Cuándo fue que llegaste a Olimpia, Alex? 1988. Bajo la dirección técnica de Enrique Grey Funes. Correcto. O sea que formaste parte de aquel equipo que ganó CONCACAF. Sí, curiosamente pues tenía 18 años y fui parte de ese equipo que ganó la CONCACAF en 1988 ante el Cruz Azul en el Azteca. Ganamos 2-1 con gol de Nahum Espinosa y Riera, el paraguayo. Correcto. Recuerdo que en ese entonces yo iba a ingresar el segundo tiempo a la cancha por Tecate Norales, otra leyenda del club, pero en eso cayó el segundo gol, y entonces la cuestión táctica cambió y entró Tobar para cerrar el partido con más marca en vez de un jugador ofensivo como yo. Qué bien, Alex. Bueno, si querés comencemos un poquito por el principio porque creo que me adelanté. ¿Cómo estás? ¿Qué haces en estos días? Estás viviendo en Atlanta, ¿cierto? Cierto, pues ya tengo casi 15 años de vivir aquí en Atlanta. Vine el 2004 a formar parte del Atlanta Silverbacks cuando estaba en la USL, United Soccer League. Correcto. Que era pues ya la segunda división de aquí de Estados Unidos. Correcto. Y siempre, me imagino, bueno, te quedaste allá luego de que formaste parte del Miami Fusion, luego fuiste al Galaxy, te quedaste viviendo en Estados Unidos, pero me imagino que como un león de sangre, digamos, de raza, de convicción que has sido siempre, has estado dándole seguimiento al club. De alguna manera, a veces me limita bastante mi trabajo, obviamente pues me demanda bastante tiempo. Tengo apenas a veces un día a la semana libre, a veces no tengo ningún día libre. Trabajando mucho, con muchas responsabilidades, pero siempre, si no puedo ver los partidos, pues chequeo un poco las redes sociales que ha pasado, o tengo amigos que siempre se contactan conmigo y me dicen, viste en Olimpia, ganó, perdimos, qué mal, qué bien, o sea, todos esos comentarios siempre, aunque no esté 100% con el equipo viéndolo, obviamente porque estamos en distintas ciudades y no siempre el tiempo nos acompaña para poderlo ver, siempre estoy pendiente. Alex, la última vez que te vimos con Olimpia, que pisaste la cancha del Nacional, por lo menos en lo que yo recuerde, fue en la despedida de Wilmer. Aquel partido contra la Alajuela, un partido prácticamente mágico por todo lo que aconteció, por cómo se dieron las circunstancias, en el cual todos coincidimos en que la calidad y la clase de Alex Pineda seguía como el primer día. Contame un poquito, ¿cómo te sentiste en ese momento? Fue la última vez y fue como un regreso al patio donde siempre nosotros jugábamos. Me sentí un niño de nuevo, con grandes ilusiones, como si iba a empezar mi carrera, porque siempre creo que pisar una cancha de fútbol, oler el pasto
la grama, siempre me trae muchos recuerdos, y eso fue no solo para mí, sino para todos los que experimentamos esa noche mágica, como tú dices, el reencuentro de toda esa gente que nos vio jugar en nuestros mejores años y en nuestras mejores condiciones físicas, volver a demostrar, sobre todo con esa alegría y con la parte técnica, porque ya la física no la teníamos mucho, sino con la parte técnica de la agrupación, de la asociación del fútbol, ante un equipo de Alajuela que, si bien es cierto, habían puesto ciertos jóvenes en la cancha, quizás no con tanta experiencia, pero con mucha intensidad. Y eso nos ayudó a nosotros a tocar bien el balón. Hicimos una secuencia de pases, no sé si de 15, 20 pases o más. Entonces eso encendió la gente, porque creo que esa es la mística que casi siempre tuvo Olimpia. No sé si en algún tiempo por ahí se ha perdido, pero eso es lo que se ha tratado siempre de demostrar. Y en esa noche pues lo demostramos, y fue un reencuentro fenomenal que, como dijo Chelato, como toda obra de teatro, al final cierra el telón y se va la luz. Y esa noche inclusive hasta eso pasó, se fue la luz y se acabó el show. De acuerdo. ¿Vos sentiste que, a pesar de que habían pasado más de 10 años desde la última vez que te habías puesto la camisa de Olimpia, porque vos te fuiste en el 2001, luego de la clasificación al Mundial de Clubes, habían pasado más de 10 años y el cariño de la gente seguía, y te lo digo de manera particular, permanece intacto por Alex Pineda? ¿Lo sentiste así? ¿Las nuevas generaciones consideras de que te recuerdan de esa forma? ¿Qué has sentido? ¿Qué has percibido? Bueno, las nuevas generaciones no sé si tanto, porque sí he encontrado gente de la que un poco coincide con la edad mía, y de algunos que estuvimos en esas temporadas donde fuimos bastante ganadores. Sí nos hacen sentir y nos hacen saber, y a veces me sorprendo, porque a veces me encuentro gente hasta en los aeropuertos. Aquí en Atlanta me encontré un grupo de hermanos que todos eran pintores aquí en Estados Unidos, y me contaba una anécdota de que el papá los hizo olimpistas y no tenían ni señal. Vivían atrás del cajón, allá del lago del Cajón, de la represa hidroeléctrica, y decían, allá vive Alex, allá vive Juan Carlos. Y dicen, nosotros solo escuchábamos y nos imaginábamos el partido, y nos imaginábamos los pases, los goles. Y entonces eso a mí me sorprende mucho, porque cuando me tenían enfrente yo sentía la admiración de parte de ellos, y o sea, me pusieron a la orden si quería pintar la casa o algo por el estilo, y de hecho lo hice con uno de ellos. Excelente. Alex, justamente por lo que estás mencionando, o sea, quedaste como una figura, y de verdad te considero el último 10 nato que existió en el fútbol hondureño. Un 10 que no solamente se limitaba a asistir. De hecho, Wilmer Velázquez en algún momento dijo, le preguntaron por cómo haces para hacer tantos goles. Y decía, tengo a Alex que me pasa 5 o 6 pases de gol por partido. Ese estilo de fútbol, esa clase, esa visión de campo, Alex, ¿por qué en el fútbol de hoy pareciera como que ese jugador cerebral se ha extinguido? ¿Es así o no es así? Bueno, se ha tratado de buscar gente similar, pero es muy difícil encontrar similitud. Se puede encontrar similitud, pero cuando es difícil a veces imaginar que va a salir otro igual al otro jugador. Pero sí pueden haber similitudes, o a veces las exigencias de los técnicos cambian. Yo tuve la suerte que en ese entonces pues yo tuve a entrenadores que lejos de decirme que no hiciera ciertas o algunas cosas dentro de la cancha, me permitían la libertad de hacerlo. Y en esa libertad de expresarme en la cancha, creo que fue donde encontré, a través de algo que sí, pues yo tenía no perfeccionado, porque no somos perfectos en cuanto al pase, en cuanto a esa fineza para filtrar balones. Tuve entrenadores como Chelato, como Flavio Ortega, como muchos otros, como Edwin Pavón, que me invitaban a hacer esas cosas que ellos veían antes de tomar el equipo. Entonces me potenciaron mis cualidades, y obviamente yo tenía la libertad para poder lanzar. Siempre había un técnico que le decía a los contenciones, dásela a Juan Carlos Espinosa, dásela a Nahum, dásela a Alex. Si la pierden, que la pierdan ellos. Entonces teníamos un poco la licencia como para fallar, pero que nosotros éramos los indicados para poder
hacer el último pase, no tanto los defensas, sino nosotros los creativos, hacer el último pase y bueno, con jugadores como mencionaste, como Wilmer, como Costa, como en su momento Rodinel Martin, pues tenía movimientos muy especiales que los teníamos bastante trabajados, porque sí lo trabajábamos, y se daba los movimientos sin balón para que yo pudiera, no fácilmente, pero sí tenía la facilidad para de alguna manera filtrar balones o hacer balones por el aire que pues terminaron en goles en finales, como el cabezazo de Costa, el 99, como muchos goles que Wilmer hizo, y aparte de eso, de muchos que se fallaron, que si no en las estadísticas estarían, a pesar de que alguien me dijo que yo soy en la historia el que más asistencias de gol tuve, con 86, algo así, y el segundo lugar tenía como 60 y algo. Eso me daba la pauta de que sí, realmente yo me enfocaba mucho y ese era mi fuerte, digamos, filtración de balones y hacer el último pase. Así que yo trabajé mucho mi pie, trabajé mucho la visión de campo, que eso me lo enseñó Enrique Grey Funes, al cual le mando un abrazo y un saludo, de poder tener ese pase, poder ver y visualizar el panorama. Machelato, que terminó diciendo haga el pase frenado. Entonces trabajábamos mucho eso en entrenamiento con Wilmer, con Costa, muchos movimientos ofensivos, y al final pues eso se venía a la mente en el momento de situaciones de juego, y ahí están los resultados en la historia. Cuando ataca el Olimpia, peligro de gol Chacón, viene centro de Pineda, Chacón entró, Costa, cabezazo, gol del Olimpia, gol del Olimpia, gol del Olimpia. Golazo, qué toque el de Alex Mauricio Pineda Chacón. Se la puso prácticamente como con la mano y aparece con un testazo que una diagonal perfecta hace imposible la estirada del Pájaro Cruz. Alex, los sistemas de juego hoy por hoy han cambiado tanto como para que esa parte romántica del fútbol, ese jugador cerebral, lo que hacía un Zidane, por ejemplo, lo que hacía un Riquelme, lo que hacía un Alex Pineda Chacón. Luego de Alex yo vi, por ejemplo, un jugador similar, un Dani Turcios, por ahí apareció también un Alex López que se parecía, pero ¿acaso el rigor táctico hoy ya no permite esa parte creativa de fantasear o de hacer algo distinto? Si te tocara en este momento dirigir, ¿cómo sería tu esquema táctico? Buena pregunta, y no es tan fácil responderla. Pues, volviendo con Dani, pues un jugador que también tenía mucha fineza técnica, buen pase, buena precisión. De hecho, pues hizo historia en Olimpia también. Y aparte jugamos con las leyendas juntos y él me muestra mucho respeto, yo también hacia él. De hecho lo dirigí y lo traje aquí a Atlanta para jugar con mi equipo, específicamente hablando de un sistema. Siempre nosotros los entrenadores, o por lo menos yo, siempre busco tener a alguien similar a lo que yo hacía, alguien que ponga el último pase, que clarifique el juego, que sea el que busque el espacio libre para desmarcarse y tener la facilidad de dar el último pase. Eso no es fácil encontrarlo en estos tiempos. Obviamente hay exigencias de marcar, de presionar. Mi sistema, por ejemplo, es un 4-3-3, pero yo por lo menos con los jóvenes, trabajo mucho la presión alta, porque me gusta recuperar la pelota en la cancha contraria, no en mi cancha. No me gusta replegarme, porque de alguna manera siento que está en el ADN mío. Me gusta proponer, no me gusta proponer a partir de lo que el rival hace. Me gusta ir y buscar el partido desde el primer segundo. De hecho, siempre le digo a los jugadores que yo dirijo que si en 40 segundos, un minuto, tenemos la primera situación de gol, sea que nosotros tengamos el balón, lanzarle hacia el frente y luego presionar para recuperarla y tener el primer remate al arco. Si termina en la malla, pues mucho mejor. Y si no, pues ya estamos dando la iniciativa de que nosotros vamos por el partido. Y mentalmente estamos mandando un mensaje de que nosotros queremos proponer y que tengan cuidado con nosotros. Esa es mi filosofía. Quiero que platiquemos un poquito acerca de tu trayectoria.
Títulos con Olimpia, ganaste por lo menos, si decís que estás desde el 88, te calculo que fueron 3 títulos centroamericanos, al menos 6 de liga, 2 de copa, 1 de CONCACAF y una clasificación al Mundial de Clubes. ¿Estoy bien con mis datos o me faltó algo? Sí, 1 de CONCACAF y un subtítulo de CONCACAF, pero también perdimos una final. Pude haber sido el primer jugador que gana 2 títulos de CONCACAF, creo yo, en el país. Perdimos la final contra el Galaxy, pero más o menos no sé si son 6 o 7 títulos nacionales. Correcto. Además de eso, Alex Pineda Chacón es el futbolista, o digamos, yo creo que yo no recuerdo uno más reciente, que sin ser delantero fue máximo goleador de un torneo, ¿es así? Sí, máximo goleador en Honduras y aquí en la MLS también. Correcto. Sí. Y además de eso, Alex, te especializaste en ciertos goles o en ciertos partidos que a veces a los jugadores de hoy les pesan. Hasta Wilmer, le costó mucho a Wilmer superar el récord que vos tenías de máxima cantidad de goles anotados a Motagua. Cuando un futbolista muestra estas cosas, Alex, es porque no solamente tiene calidad individual en los pies, es porque también tiene un nivel de madurez o un nivel de ascendencia o una jerarquía distinta. ¿Considerás de que eso le ha faltado a Olimpia de alguna forma, esos jugadores de esa jerarquía, para marcar diferencia en esos momentos decisivos o en esos partidos pesados? Pues no te podría decir a ciencia cierta si no han habido otros jugadores, pero en mi caso personal, yo puedo hablar por mí. Por ejemplo, existía Juan Carlos Espinosa, que era mi máximo referente antes de yo llegar a Olimpia. Correcto. De hecho, cuando lo conocí, para mí fue una experiencia inolvidable. Sí, Juan Carlos era como el Alex Pineda de los 80s, algo así. Sí, era un jugador súper técnico y yo trabajaba mucho en la parte técnica, y cuando estuve con él me hacía mucho énfasis en eso también. Entonces él no perdía una pelota en medio de tres jugadores, incluyendo en canchas de entrenamiento que no eran tan buenas. Y él siempre buscaba tener la posesión de la pelota. Entonces me enfoqué bastante en eso, aprendí mucho de él. Aparte de eso, creo que también busqué ya en el camino superarme y decir, bueno, Juan Carlos no hacía tanto gol. Sí ponía asistencia, sí manejaba el equipo, pero no tenía tanto remate a gol, o no llegaba a situaciones de gol. Entonces yo traté de ponerme como meta mejorar esa parte de lo que me gustaba de Juan Carlos y poner un sello personal y buscar, aparte de asistir, también el gol, porque al final de cuentas creo que cada mediocampista es dando un poco la excepción de los números 5, los números 6 que le llaman acá en Estados Unidos, que son los contenciones. Correcto. Son los que tienen que dar un apoyo o estar más ligado con la línea de 4 en la parte baja. Pero los otros medios, los mixtos, los 10, tenemos que llegar a línea de gol, tenemos que llegar al punto penal, tenemos que llegar por lo menos a la media luna para buscar un remate, porque cuando se va por las bandas siempre todo el mundo busca el centro, el primero o segundo palo, pero la rezagada esa es la que casi nadie marca. Pero correcto, uno como volante ofensivo o de llegada, tenés que llegar, tenés que hacer honor a ese nombre y llegar a esas instancias. Entonces me especialicé un poco en definir no tanto en remates de larga distancia, sino en llegar a esa parte del último, cerca del punto penal, para definir con la parte interna. No es un remate, es una definición, que es distinto el concepto. Yo llegaba a definir. Correcto. Aparte de eso, pues hubo un directivo que me impulsó a hacer eso, me ofreció hasta premios adicionales si hacía 3 goles por vuelta. Y entonces me metí 3 goles en los 9 partidos, que no es mucho para ti, me decía él. Claro, ajá. Mucho, le digo, pues tengo que armar y estoy un poco lejos del arco. Pero detallitos como eso, no solo por la parte económica, sino que también, bueno, la gente también quiere un que incentivo, yo claro, note goles. Y entonces empecé el primer vuelta y hice 6 goles. Sí, entonces me pagó doble. Me pagó el doble. El doble. Entonces empecé a agarrar hasta penales. Sí, tomé la responsabilidad, hablé con Juan Carlos, hablé con Gilberto. Eso te empodera, digo, obviamente. Me pueden dar los penales, yo sin decirles lo otro, pero yo tenía la ambición también de superarme y de buscar ser protagonista y no esconderme y tener esa
ese arrebato pues positivo para poder levantar al equipo. Alex, no te faltó nada, sencillamente con Olimpia lograste todo lo que se podía lograr. Ganaste CONCACAF, ganaste títulos centroamericanos, clasificaste Mundial de Clubes, fuiste máximo goleador, incluso cerraste con broche de oro tu carrera con Olimpia, haciéndole aquel golazo a Pachuca, a Miguel Calero, que nos dio la tranquilidad de la clasificación, y además de eso, por si fuera poco, hiciste el gol contra Platense en la ida de la final de ese torneo, Alex. Sí. ¿Qué le hace falta o qué le ha hecho falta al Olimpia después? O sea, te lo pregunto en el siguiente concepto. Sí ha habido Olimpia buenos, un Olimpia que ganó un tricampeonato, un Olimpia que ganó un tetracampeonato, un Olimpia que ganó Liga CONCACAF, pero ¿qué le ha hecho falta a Olimpia para alcanzar ese nivel del Olimpia de los 90, el cual prácticamente eras uno de los principales líderes? Quizás un poco la consistencia en el juego. Lo que tú dices, hubo Olimpias muy buenos que ganaron el tricampeonato y iban para el cuarto campeonato. Yo creo que la consistencia en el plantel, porque no es lo mismo tener un equipo consolidado y dándole seguimiento o dándole un proceso. Correcto. Un poquito más largo de 4, 5, 6, 7 años. De hecho, yo estuve 12 años en Olimpia. Wilmer estuvo como 15. O sea, hay muchos jugadores que estuvimos cualquier cantidad de años y al final hay como que más unidad, hay como que más compromiso. Te ves como familia. Sí. Y ya no tanto como compañeros, sino te ves casi como familia. Y el mal de uno es el mal del otro y el bien de uno es el bien del otro. Aparte de eso, pues la junta directiva siempre estaba con nosotros, en las buenas y en las malas, y cuando estábamos en las malas también nos reprendían mucho. Yo recuerdo también que inclusive un día perdimos un partido contra Motagua 1-0, donde la actitud no fue la mejor, obviamente el desarrollo futbolístico tampoco fue el mejor, y nosotros salimos casi a la 1 de la mañana del camerino del Estadio Nacional, porque 3 días después teníamos que jugar contra el Victoria en La Ceiba, el miércoles. Y de ahí venían las reacciones, nos decíamos las cosas como una familia. Vos no hiciste bien esto, vos no hiciste bien el otro, bueno, ahora vos criticame a mí. Y empezábamos a ida y vuelta, pero eran críticas que al final salíamos fortalecidos de un camerino o de un entrenamiento, porque ese es el entrenamiento mental. Correcto. No solo físico, no solo táctico, el entrenamiento mental también cuenta porque físicamente tú estás preparado, pero a veces mentalmente hay un desgaste y necesitas hacer un rebobinamiento de la máquina cerebral y tener la actitud y de nuevo para comenzar otro reto. Y lo que pasó. Y nos enfocamos en el siguiente partido. El siguiente partido lo ganamos 4-1 bajo un torrencial aguacero. Igual tocamos el balón, igual siempre se puede jugar. Entonces siempre buscábamos como prioridad jugar bien al fútbol. Buscábamos como prioridad inclusive en 15 minutos nosotros tenemos que ir por lo menos 1 o 2-0 ganando el partido. Correcto. Y liquidábamos los partidos. Yo recuerdo que en Tegucigalpa llegaba el Vida, llegaba el Victoria. Cualquier equipo que llegara de la Costa Norte, ya venían ellos perdiendo 1-0. Correcto. Y nosotros aprovechábamos esa parte mental para decir, vamos con todo al frente desde el principio, hagamos el primero, el segundo, y si podemos el tercero en el primer tiempo, y después es disfrute, es goces, es darle a la gente lo que quiere también, que la mística siempre exista, que dominemos el balón. Y Chelato nos decía mucho énfasis en eso, no perdamos la categoría tirando el balón, siempre hay maneras de jugar bien al fútbol, inclusive jugando desde atrás. Entonces terminábamos con señorío los partidos, goleando y gustando, y ganando, por supuesto. Entonces, quizás eso es lo que se pierde en alguna parte de la historia. Esa mística, digamos. Porque has descrito toda la mística, has descrito toda la idiosincrasia del Olimpia, Alex, o sea, lo que la gente siempre anhela. Quiero comentarte algo, obviamente con el respeto que merece el técnico que tenemos hoy, que es Pedro Troglio. Cuando se perdió la final del torneo anterior y evidentemente traemos una sequía de 3 años Olimpia, el público olimpista, la afición comienza a pedir jugadores o leyendas que han sido representativas. Entre ellos sonó el nombre, entre la afición, yo no estoy diciendo que de forma oficial,
de Alex Pineda Chacón, y decían, traigan a Alex para que nos entrene, así como cuando vino Toselo y nos entrenó y nos dio gloria. ¿Hubo algún acercamiento, Alex, de parte de la directiva de Olimpia? No, oficialmente no, porque inclusive yo he tenido conversaciones más con Omar Madrid, porque vivimos muchos años dentro de la institución y pues hemos quedado en contacto. Pero oficialmente, desde que Ferrari, que en paz descansa, estaba en la directiva, desde ese partido de despedida de Wilmer, él me platicó de alguna vez poder regresar al equipo, pero como entrenador. Le digo, bueno, quizás alguna vez se pueda dar la posibilidad, no la descarto, pero yo tengo una vida hecha acá en Estados Unidos y tengo trabajo. Distinto es si no tuviera trabajo, inclusive yo pudiera forzar una posibilidad como esa, pero no se ha dado oficialmente para decir, ok, se fue este técnico y ya tuvieron conversaciones conmigo serias, formales, acerca de un proyecto, algún plan. Realmente no. De los pocos jugadores que tiene Chichotes hasta en la rodilla. Miren, Alex. ¡Gol! ¡Gol! Alex Mauricio Pineda Chacón, gol. Bueno, Alex, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad, esperamos hacer una segunda parte porque hay demasiado que hablar con Alex Pineda Chacón. Hay demasiado que nos puede aportar y que nos puede enseñar. Tu mensaje final para los olimpistas. Un momento. Aquí tengo. Como puedes ver aquí. No te falla. Lo tengo desde el 2001. No te falta. Este es el recuerdo que siempre tengo de Olimpia. Excelente. Lo tengo en mi oficina junto con trofeos. Salió aquí como un buen recuerdo de Olimpia y obviamente todas las personas que estuvieron conmigo y me ayudaron a triunfar en el club. Saludar a toda la afición con mucho cariño, decirles que siempre los recuerdo, que siempre que veo el estadio lleno, que a propósito ahora veo que llega más gente a los estadios, ojalá no haya violencia, que lo tomen como una diversión sana, que al final se pierde, se empata y se gana, pero que nosotros los olimpistas estamos en la obligación de apoyar como aficionados, y a los jugadores y cuerpo técnico decirles que hay una responsabilidad muy grande con la historia, una responsabilidad muy grande con ellos mismos, de forjar una nueva historia y de seguirla haciendo grande. Olimpia carece de títulos en los últimos años y no sientan tanta presión por eso, sino que obligación de buscar el título para que ya el vecino que tenemos está a pasos gigantados acercándonos, y no hay que entrar en el conformismo de hace algunos años, que creo que a lo mejor fue, siempre ganan lo mismo, siempre gana Olimpia, siempre gana Olimpia. Es que así debe ser. Bueno, si hay que ganar, se juega para ganar, no se juega para ser condescendiente con los demás clubes porque no ganan. Es muy problema de ellos si no ganan. Nosotros tenemos que buscar siempre ser número uno en el país. De acuerdo, Ale, muchísimas gracias. De hecho lo somos, pero tenemos que reivindicarnos con títulos. Así es, absolutamente, Alex. De verdad, te agradezco muchísimo tu deferencia para con nosotros en hacer este programa. A todos ustedes, muchísimas gracias por la gentileza de su sintonía. Nos vemos la próxima semana en la edición número 46 de su programa Rey de Copas. Un abrazo, cuídense.